Las nubes de tormenta sobre Door County parecían inofensivas al principio, suaves, grises, desplazándose perezosamente sobre el horizonte lacustre. Pero dentro de una cabaña de alquiler silenciosa en el Sister Bay Resort, una tormenta de un tipo diferente ya se estaba formando. Una que terminaría en uno de los crímenes más escalofriantes y desgarradores de la historia moderna de Wisconsin. Cuando los agentes llegaron, la puerta de la cabaña estaba cerrada con llave, sin ruido, sin movimiento. Solo un silencio tan inquietante que parecía que el edificio mismo contenía la respiración. Dentro encontrarían una escena de horror, una mujer joven, un cuerpo sin vida y un monstruo que nadie esperaba. Pero la parte que más sorprendió a los investigadores no fue solo la brutalidad del crimen, sino la identidad del hombre que lo cometió. Esta es la historia de Alicia Bromfield. La invitación no era opcional. Para cualquier otro, unas vacaciones de fin de semana en una pintoresca casa junto al lago en Wisconsin podrían haber sonado pacíficas, incluso románticas. Pero para Alicia Bromfield, cada milla que la acercaba al resort se sentía como otro eslabón que se apretaba alrededor de su cuello. Ella no quería ir. Cada parte de ella, instinto, miedo, memoria, se resistía ante la idea de pasar un fin de semana con Brian Cooper, su supervisor de 36 años de Home Depot. Pero Cooper no era solo su jefe. Era el hombre del que había estado tratando desesperadamente de escapar durante meses. Pero lo que ella no sabía era que Cooper ya había decidido que este viaje sería su último de una forma u otra. Para los compañeros de trabajo, Cooper parecía inofensivo, callado, excesivamente educado, el tipo de hombre que nunca alzaba la voz y se disculpaba incluso cuando no necesitaba hacerlo. Pero Alicia sabía que no era así. Ella había visto el otro lado. La obsesión de Cooper había crecido como el moho, lenta, arrastrándose y sofocante. La bombardeó con manipulación emocional, largas peroratas sobre la soledad y constantes chantajes emocionales. Cuando ella intentó crear distancia, él apretó la cuerda con amenazas de autolesión. Con solo 21 años y 7 meses de embarazo, no le quedaba energía para cargar con el peso emocional de otra persona. Pero a Cooper no le importaba. Él la quería cerca, incluso cuando ella intentaba alejarse. La madre de Alicia lo percibió todo. La noche antes del viaje, mientras doblaban ropa de bebé y hablaban sobre colores de pintura para la guardería, su madre preguntó, ¿estás segura de que tienes que ir con él? Alicia bajó la vista. Es solo por trabajo. Él insistió. No quiero dramas, ya sabes cómo se pone. Su madre lo sabía. Todos los que alguna vez vieron a Cooper merodeando cerca de Alicia sintieron algo raro en él. Y cuanto más se acercaba el viaje, más el comportamiento de Cooper pasó de pegajoso a tranquilamente desquiciado. Su destino era Door County, una región conocida por sus lagos tranquilos y escapadas románticas. Los turistas la describían como el cielo en el agua. Cooper la describía como una oportunidad para hablar de su futuro. Alicia solo quería terminar con eso. La cabaña del resort era engañosamente idílica, paredes de madera cálida, tenue resplandor de las lámparas de noche, un balcón con vista a aguas oscuras y quietas. Pero el silencio interior se sentía mal, pesado, expectante. Cooper caminaba de un lado a otro. Sus manos temblaban. Su sonrisa se estiraba antinaturalmente tensa. No dejaba de decir, ahora estamos solos. Por fin podemos hablar. Alicia intentó redirigirlo suavemente, manteniendo la distancia, recordándole que no estaba interesada en una relación. Pero todo lo que decía parecía empujarlo más profundo en un túnel en espiral de ira y desesperación. Esa noche, mientras ella dormía, Cooper yacía despierto en la oscuridad a su lado, mirando, temblando, pensando, y en alguna parte de esas horas, sin dormir, Brian Cooper tomó una decisión. La tormenta llegó en silencio.
truenos retumbando a la distancia como una advertencia que nadie entendía. El viento raspaba las ramas contra el revestimiento de madera de la cabaña. En algún lugar profundo del resort, las luces parpadearon. Dentro de la habitación, Alicia dormía profundamente, agotada por el embarazo y la tensión emocional. Cooper no durmió en absoluto. Se sentó al borde de la cama, los codos sobre las rodillas, agarrando su cabeza mientras los pensamientos se descontrolaban en espiral. ¿Y si ella nunca lo amaba? ¿Y si lo dejaba para siempre? ¿Y si el bebé significaba que la perdería completamente? En su mente que se deshilachaba, Alicia no lo estaba rechazando, lo estaba abandonando, y Cooper siempre había creído que cualquiera que lo dejara merecía un castigo. Para el amanecer, la obsesión de Cooper había cruzado a un lugar nuevo e irreversible. Cuando Alicia despertó, Cooper ya estaba caminando de un lado a otro. Ella intentó una charla trivial, el clima, el desayuno, la vista, pero Cooper no escuchaba. Su voz temblaba, forzaba la acción de vuelta. «Brian, ya hemos», dijo ella, «no tenemos, y necesito eso». Esa única frase quebró algo dentro. Su rostro se distorsionó. Ira, angustia, desesperación hirviendo todas a la vez. Murmuró disparates entre dientes, caminando más rápido, agarrando su cabello. Suplicó, exigió, amenazó, luego suplicó de nuevo. Alicia se mantuvo calmada, pero sabía que esto se estaba saliendo peligrosamente de control. Alcanzó su teléfono, tal vez para llamar a su madre, tal vez para pedir ayuda. Cooper lo vio. Sus ojos se oscurecieron. Lo que sucedió después fue una tormenta dentro de la cabaña, repentina, brutal, imparable. Cooper se abalanzó. Alicia gritó tropezando hacia atrás, su vientre embarazado golpeando la mesita de noche. Pero Cooper era más fuerte, más pesado, y cayendo en espiral más allá de la razón. La inmovilizó, estrangulándola, la rabia consumiéndolo todo. Ella luchó por su vida y por la vida de su hija por nacer. Sus uñas arañaron sus brazos, sus piernas patearon. Su voz se quebró en súplicas desesperadas. «Brian, para. Estoy embarazada, por favor, solo para». Pero Cooper no escuchaba. Apretó más fuerte. La visión de Alicia se nubló. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La habitación se desvaneció en un túnel de oscuridad y luego silencio. Pero lo que Cooper hizo después de quitarle la vida es lo que más impactó a la nación. Cuando el cuerpo de Alicia quedó flácido, Cooper no se detuvo. Ya no lo guiaba la rabia, sino algo más frío, más oscuro y perturbadoramente deliberado. Agredió su cuerpo sin vida, repetidamente, con una calma horrorizante. Más tarde, los investigadores dirían que este detalle por sí solo situaba el caso entre los más perturbadores de la historia de Wisconsin. Y a través de todo esto, la hija por nacer de Alicia, Lily, nunca tuvo una oportunidad. Después del ataque, Cooper no huyó, no se escondió. En cambio, se tomó una ducha larga y lenta. Se cambió de ropa. Se sentó en silencio con el cuerpo de Alicia aún en la habitación. Luego, horas después, tomó sus llaves, caminó hasta su auto y comenzó a alejarse del resort, planeando entregarse como si la confesión de alguna manera mitigara lo que había hecho. Pero su calma no duró. A mitad de camino por una carretera rural, se derrumbó, hiperventilando, temblando, incapaz de enfrentar lo que había hecho. Así que llamó a alguien, no a un abogado, no a un amigo. Llamó a la madre de Alicia. Cuando sonó el teléfono, la madre de Alicia respondió esperando una alegre actualización de su hija. En cambio, escuchó la voz temblorosa de Cooper. Yo maté a Alicia». Su corazón se detuvo. Cooper dio la ubicación de la cabaña del resort, llorando, repitiendo: «No se suponía que sucediera. Perdí el control. Lo siento mucho». Ella no lo dejó terminar. Arrojó el teléfono, se desplomó de rodillas y gritó:
Era un grito que los vecinos luego dirían no sonaba humano, pero Cooper no se dio cuenta de que el sistema de justicia pronto descubriría cada retorcido detalle de su obsesión. Silencio. Eso fue lo primero que los agentes notaron cuando llegaron al claro de la cabaña en Winson Road, en Door County. Un silencio tan espeso que se aferraba a los árboles, del tipo que no solo sucede, se hace. La cabaña pertenecía a la familia Blumel, un refugio rústico usado para viajes de pesca de fin de semana. Pero esa noche se sentía mal. La puerta principal no estaba destrozada, no estaba forzada, simplemente estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado y se hubiera olvidado de salir. Pero lo que los agentes encontraron detrás de esa puerta entreabierta borraría para siempre cualquier ilusión de un hogar de vacaciones pacífico. Dentro, todo parecía extrañamente normal. Cojines del sofá perfectamente colocados, una vela medio usada en el mostrador, el tenue olor a pino y madera vieja. Pero luego vino el olor debajo de eso. Algo metálico, algo humano. Encontraron a Alicia Bromfield en el suelo del dormitorio. Estaba magullada, golpeada y brutalmente agredida. Había luchado, con fuerza. Sus uñas estaban rotas. Sus brazos tenían profundas marcas defensivas y cerca de su mano había algo que los investigadores rara vez olvidan, un mechón de cabello que no era el suyo. Junto a su cuerpo yacía la foto de ultrasonido que siempre guardaba en su bolso, una pequeña silueta borrosa, 7 meses de gestación, una niña. Pero los investigadores no solo estaban mirando lo que sucedió, necesitaban responder la pregunta más escalofriante: ¿por qué este lugar y por qué esta noche? El colchón había sido arrastrado, las sábanas estaban rotas. Había huellas en el polvo, unas grandes, pesadas, que conducían a la habitación y salían de nuevo, y en la mesita de noche había un ramo de flores muertas. Alguien las había llevado allí mucho antes del crimen, o mucho después. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando un agente abrió un pequeño cajón cerca de la cama y encontró un llavero, las llaves del auto de Alicia, colocadas ordenadamente, casi respetuosamente, como si alguien no quisiera que su vehículo fuera considerado robado. Fue entonces, casi como por señal, que la centralita informó por radio: tenemos a un hombre en el hospital Sturgeon Bay. Dice que mató a alguien. El nombre golpeó la sala como un martillo: Brian Cooper. Y los investigadores estaban a punto de descubrir que el asesino no huyó. Caminó directamente a una sala de espera del hospital y confesó con una calma que aterrorizó incluso a agentes experimentados. Cuando los detectives llegaron al hospital, no encontraron a un hombre frenético o presa del pánico. Encontraron a Brian Cooper sentado solo, los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como si estuviera esperando una entrevista de trabajo en lugar de un arresto por doble homicidio. No se inmutó cuando los agentes se acercaron. No pidió un abogado. No negó ni una sola cosa. Simplemente dijo: la maté, pero ya no quería estar solo. Luego añadió: la amaba. Y esa contradicción, amor y asesinato, se convertiría en el tema más perturbador de todo el caso. En la sala de interrogatorios, Brian contó toda la historia sin vacilar. Dijo que había estado bebiendo mucho, cayendo en espiral después de perder su trabajo. Se había apoyado en Alicia, se aferró a ella, obsesionado con ella. Ella mostró amabilidad, paciencia, preocupación, pero nunca amor, nunca romance. Ella no era su novia. Era una gerente en Home Depot. Ella estaba en una habitación separada en una conferencia de trabajo. Ella tenía 7 meses de embarazo con el bebé de otro hombre, pero en la mente de Brian, ella le debía su tiempo, su atención, su apoyo. Y en la noche del 18 de agosto, cuando ella le dijo que no quería quedarse con él, algo se quebró. Brian describió cómo ella se negó a beber, se negó a hablar de su relación y dijo que necesitaba dormir. Esto lo destrozó.
Así que cuando ella fue a la cama, él la siguió. Le dijo a los detectives: «La abracé, pensé que cambiaría de opinión. No lo hizo». Y cuando ella le rogó que la soltara, no lo hizo. Brian envolvió sus manos alrededor de su garganta. Ella luchó, arañó, pateó y jadeó. Él apretó. Dijo que tomó unos minutos. Dijo que no se detuvo hasta que ella se detuvo. Pero lo que vino después de su muerte es lo que más heló a los investigadores. Brian admitió que después de matarla, agredió sexualmente su cuerpo, múltiples veces. Era necrofilia, fría, calculada y totalmente deliberada. Los detectives lo miraron con incredulidad, no porque estuviera mintiendo, sino porque describió cada detalle perturbador sin un atisbo de emoción. Dijo que planeó suicidarse después. Incluso lo intentó 2 veces, pero cuando falló, condujo al hospital. No para entregarse, sino porque necesitaba ayuda. Luego vino la frase que quebró a uno de los detectives: «No quería al bebé porque no era mío». Y esa única declaración aseguró que la acusación buscaría justicia, no solo por Alicia, sino por su hija por nacer, que nunca tuvo una oportunidad. La confesión de Brian era hermética, pero los tribunales pronto aprenderían algo mucho peor. No solo estaba confesando un asesinato, estaba confesando un crimen cometido con plena conciencia, plena preparación y pleno control emocional. Y eso lo hacía no solo culpable, sino peligroso. La sala de autopsias estaba fría, más fría que el aire de la mañana, fuera de la oficina del médico forense del condado de Door. Bajo las luces estériles yacía el cuerpo de Alicia Bromfield, una mujer joven cuya vida había sido arrebatada violentamente solo horas antes. Los técnicos se movían a su alrededor con precisión clínica, pero nada en este caso se sentía rutinario. La brutalidad por sí sola exigía respuestas. El silencio en la sala era pesado, roto solo por los clics metálicos de los instrumentos siendo dispuestos en bandejas de acero. Lo que el patólogo descubrió a continuación reescribiría toda la línea de tiempo. Cuando el doctor Blair, el patólogo forense principal, comenzó el examen externo, lo primero que notó fueron los moretones, oscuros, violentos, reveladores. Rodeaban las muñecas, los antebrazos y el cuello de Alicia en patrones irregulares. Estos no eran de una lucha que duró segundos, eran de una pelea que se extendió por minutos agonizantes. Luego vinieron las lesiones internas. Petequias, pequeñas hemorragias rojas, cubrían sus ojos y párpados, los marcadores clásicos de estrangulamiento. Pero los moretones en su pecho contaban otra historia. Se había aplicado presión durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que Alicia hubiera luchado, jadeado e intentado desesperadamente sobrevivir. Pero había algo más, un descubrimiento incluso más horrorizante que la violencia misma. A medida que continuaba el examen, la rutina del doctor Blair cambió. Los asistentes lo notaron. La pausa sutil, el ceño más profundo, la inhalación brusca. Alicia tenía casi 7 meses de embarazo. Su niña, posteriormente llamada Lily, fue encontrada aún dentro de su vientre, perfectamente formada. Una manita cerrada en un puño, una nariz pequeña, pestañas, una cabeza llena de suave cabello oscuro. Había estado sana, había estado viva, había estado creciendo, pero nunca tomó su primer aliento. La sala, normalmente distante y profesional, pareció tensarse. Todos entendieron de repente. Esta no era una víctima, eran 2. La autopsia reveló que ambas muertes fueron causadas por la prolongada estrangulación y agresión infligida por Brian Cooper. Alicia le había suplicado esa misma noche no solo por su propia vida, sino por la vida dentro de ella. Los hallazgos médicos probaron que luchó por ambas, y sin embargo, a pesar de esta crueldad insoportable, el sistema legal pronto enfrentaría una de sus batallas más frustrantes. En resumen,
La autopsia no solo confirmó la causa de la muerte, expuso la profundidad de la violencia de Brian Cooper, capturó sus momentos finales, probó la intencionalidad, y aún así, el camino hacia la justicia estaba a punto de tomar un giro retorcido e inesperado. Cuando el juicio finalmente comenzó en 2012, la sala del tribunal estaba desbordada. Periodistas, familiares, residentes locales, todos vinieron con la expectativa de que la evidencia hablaría por sí sola. Después de todo, Brian Cooper había confesado en cinta. La agresión, el asesinato, la línea de tiempo, cada detalle brutal venía directamente de su propia boca. Debería haber sido sencillo, debería haber sido rápido, debería haber entregado justicia, pero no fue así. Porque la defensa introdujo un giro que dejó atónitos a todos en la sala del tribunal. Afirmaron que Cooper había estado demasiado borracho para formar intención, demasiado intoxicado para entender sus acciones, demasiado impedido para planear un asesinato, demasiado nublado para ser considerado totalmente responsable. Sonaba absurdo, pero legalmente obligó al jurado a considerar la duda razonable. Y en Wisconsin en ese momento, la intoxicación voluntaria podía usarse como defensa. Para la acusación, esto era escandaloso. Para la familia de Alicia, era tortura. Brian Cooper había admitido en su interrogatorio que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Describió la discusión, describió inmovilizarla. Describió los momentos en que ella le rogó que parara, que pensara en el bebé, que la soltara. Y describió elegir continuar. Entonces, ¿cómo tal confesión aún condujo al desastre en la sala del tribunal? A lo largo de días de testimonio, la defensa fue desgastando detalles clave, centrándose no en la brutalidad, sino en el estado mental de Cooper. Argumentaron que estaba desconsolado, borracho, cayendo en espiral emocional e incapaz de formar intención. Y el jurado, inseguro, dividido, confundido por el matiz de la ley, luchó. Cuando terminaron las deliberaciones, la sala del tribunal se preparó para el cierre. Pero el veredicto dejó a todos atónitos. El jurado estaba dividido, sin condena, sin justicia, sin cierre. La madre de Alicia se derrumbó en lágrimas. Incluso investigadores experimentados sacudieron la cabeza con incredulidad. La idea de que un acto tan violento, tan detallado, tan admitido, pudiera terminar sin una condena, se sentía como una traición. Microgancho. Pero lo que sucedió a continuación remodelaría para siempre la ley de Wisconsin. Se programó un segundo juicio. Esta vez, los fiscales vinieron preparados para la batalla. Cada segundo de la confesión de Cooper, cada detalle forense, cada contradicción. Desglosaron sus declaraciones minuto a minuto. Trajeron especialistas para mostrar que la intoxicación no impedía actos intencionales. El segundo jurado escuchó, observaron, analizaron y esta vez regresaron con un veredicto claro. Culpable de homicidio intencional en primer grado, culpable de agresión sexual en tercer grado. Pero la justicia no se detuvo allí. La madre de Alicia, Sherry Anisich, exigió más, no por venganza, sino por prevención. Presionó a los legisladores para cerrar la laguna legal de intoxicación que Brian Cooper usó en el primer juicio. Sus esfuerzos llevaron a la aprobación de la enmienda de la ley de Alicia, una reforma que prohibió el uso de la intoxicación voluntaria como defensa para crímenes violentos en Wisconsin. El nombre de Alicia se convirtió en parte de la ley estatal. Su historia ayudó a proteger a futuras víctimas. Su madre convirtió el dolor en legislación. Pero a medida que la sala del tribunal finalmente se vaciaba, una pregunta aún atormentaba a todos. ¿Qué impulsó a Brian Cooper a cometer un acto tan monstruoso? ¿Y por qué Alicia tuvo que enfrentar sus últimos momentos sola? Al amanecer, Cooper condujo hasta una gasolinera. Entró y le dijo casualmente al empleado, «Necesito reportar un asesinato». El empleado se congeló. Cooper continuó,
Maté a mi amiga anoche. Ella está en la cabaña. La policía lo arrestó inmediatamente y su confesión vino con la misma calma que su anuncio en la gasolinera. Los investigadores dijeron que habló sin remordimiento, sin emoción, sin humanidad, casi como si creyera que lo que hizo no estaba realmente mal. Pero la sala del tribunal cambiaría esa ilusión para siempre. La defensa de Cooper fue impactante. Afirmó que estaba demasiado borracho para entender lo que estaba haciendo. Quería que el jurado creyera. No quiso matarla, no tenía control. Fue un accidente, el alcohol era el culpable. Pero los fiscales destrozaron esa mentira. Mostraron la línea de tiempo, el control, las acciones deliberadas, las horas que pasó con su cuerpo, sus amenazas anteriores, su comportamiento obsesivo, su poder sobre su trabajo, y luego reprodujeron el audio de su confesión, calma, fría, detallada. No las palabras de un borracho desmayado, las palabras de un hombre que sabía exactamente lo que había hecho. El veredicto, culpable de homicidio intencional en primer grado. La sentencia, 2 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Una por Alicia, una por su hijo por nacer, que también legalmente contaba como víctima. Cooper nunca caminaría libre de nuevo. Y en ese momento, Wisconsin hizo historia. Se convirtió en uno de los primeros estados donde el asesinato de un bebé por nacer, a través de la violencia contra la madre, fue formalmente reconocido como un homicidio separado. La madre de Alicia, Sherry Anisich, salió de la sala del tribunal con dolor ardiendo dentro de ella, pero no se quedó callada. Luchó por cambiar la ley, defendió los derechos de los niños, abogó por víctimas embarazadas. Exigió protecciones laborales para mujeres que enfrentan acoso. Sus discursos resonaron en todo el estado. Mi hija hizo todo bien. Dijo que no. Rogó por ayuda. Pero un depredador usó su poder para atraparla. Su voz ayudó a impulsar una responsabilidad más estricta para los empleadores y un reconocimiento más fuerte del homicidio fetal. La historia de Alicia se convirtió en un llamado a la acción. Una promesa de que su muerte no sería en vano.